eso sea malo, claro, pero pensamos muy poquito en la relación que tiene la ciencia con la trascendencia. Y en particular, la física, la física estadística nos acerca con esta idea nos acerca con esta idea de la trascendencia, de para qué sirve la física en el sentido de entender para qué estamos y cuál es el destino del ser humano. Bueno, entonces ahí voy a hablar de la probabilidad de la física, la herramienta matemática que necesitamos, que son las funciones de distribución, los patrones de la naturaleza a partir de funciones de distribución, estas, desde cómo se ve la concha de un caracol hasta cómo se ve la estructura de una supernova en espiral, puede explicarse en términos de fenómenos de transporte que a su vez se sustentan de la física estadística fuera del equilibrio. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se construye? Lo voy a decir aquí. Y bueno, tratar de que sea lo más comprensible posible con el mínimo de ecuaciones. No se puede hacer cero ecuaciones. También la idea de incluir algunas ecuaciones en la charla tiene la intención de que sepan qué matemáticas utilizar. Los que se interesen mucho por el tema, sepan qué libros se están empleando y qué tipo de matemática hay que conocer. Entonces, también por eso se incluyen, aunque no se puedan entender de buenas a primeras por el grado de dificultad. Entonces, al final, bueno, algunas conclusiones, reflexiones y referencias. Entonces, como nos platicaba hace un ratito Virginia, a ver, voy a minimizar tantito aquí. La estadística no es exclusiva de áreas tales como el análisis de riesgos. Es que cuando pensamos en estadística, pensamos en probabilidad, pensamos en casinos, en apuestas. Y bueno, hay usos más serios que esos, como por ejemplo el cálculo de póliza de seguros. ¿Cuánto se tiene que pagar de forma que la aseguradora no salga perdiendo, pero si hay un imprevisto, de todas formas, se responda? Y eso tiene mucho que ver con la probabilidad de la estadística. La proliferación de virus, bueno, ¿qué les puedo decir? Estamos aquí en línea debido a algo que no hubiéramos previsto hace 2 años, 3, 4, que iba a haber un virus como el que tenemos ahorita, el coronavirus, que nos ha mantenido encerrados en las casas ya durante meses. Bueno, la comprensión que los seres humanos poseemos sobre el funcionamiento de la naturaleza depende de conceptos relacionados con el azar. No todo es determinismo. Entonces, vamos a ver cómo la estadística ha interactuado con la física desde hace siglos, aunque no parezca, aunque no nos lo digan, por lo menos no nos lo dicen en los cursos básicos. Y bueno, más allá del uso práctico de la física, también queremos ver algunos aspectos conceptuales que nos explican por qué el universo es como es y hacia dónde puede evolucionar. Y ahí estamos usando la física estadística. Entonces, vamos adelante. Voy a seguir adelante. Lo voy a poner un poquito arriba. Vean, voy a empezar a hablar un poquito de lo que aprendemos en la escuela. Los contenidos de los cursos universitarios son demasiado amplios para desarrollarse en el tiempo asignado tradicionalmente. O sea, ¿qué será? 200 días de un año escolar de un curso de física son muy poquito para aprender física realmente. La física es la ciencia del universo. Nos sirve para poder entender el movimiento de los cuerpos, la formación de las estrellas, cómo funciona un automóvil, un avión, cómo funcionan nuestras computadoras, los celulares. Bueno, es maravilloso el ámbito de aplicación
necesitamos conocer cómo funciona la naturaleza y luego, con ese conocimiento, poder fundamentar la tecnología. Y hacer eso en solo 200 días es muy difícil. Entonces, también por eso no dedicamos tanto tiempo a la reflexión, sino a qué sirve, ¿no? Bueno, las cosas tienen esa parte buena de saber para qué sirve. Luego la gente se especialista en algunos temas y luego ya se olvida de todo lo demás. La idea de que la física nos sirve para entender todo. Dice, esta idea de que, este problema de que sean tan poquitos el tiempo que hay para enseñar física, genera el uso indiscriminado de fórmulas. Cuando el profesor ya no tiene tiempo y tiene grupos muy grandes y pocos recursos, entonces, pues da el famoso formulazo, ¿no? Pone ahí una, una ley física, pone unas cuantas fórmulas, problemas de aplicación y luego la famosa sustitución. Los exámenes pues se van con algunos conceptos que son de memoria y otros, si bien nos va, con problemas de aplicación cercanos a la realidad, por eso digo, si bien nos va, cercanos a la realidad, pero que se resuelven con formularios. Y eso, bueno, hace que la imagen de la física se caricaturice, ¿no? Como lo vemos en la tele, una cantidad bárbara de fórmulas en pizarrones y máquinas, ¿no? Por todos lados, máquinas que hacen cosas ahí, a veces buenas, a veces malas. Entonces, bueno, la física estadística nos sirve para reflexionar muchísimo con la realidad. Déjeme regresarme aquí. Entonces, poco tiempo para reflexionar. Y bueno, otra cosa que nos permite la física, predecir situaciones futuras. Ahorita voy a hablar de algunas de ellas. Entonces, la mecánica es una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Viene desde la época de Aristóteles, a quien se le atribuye realmente el término física, asociado a la filosofía natural. Ahora, el problema de la física griega era que no había mucho, no había mucho de experimentación, no experimentábamos. Lo que estábamos haciendo era utilizar el razonamiento puro. Eso le gustaba mucho a Aristóteles. Y el problema es que eso llevaba a resultados incorrectos. Alguien que cuestionó eso fuertemente fue Galileo. Déjeme regresarme aquí. Galileo se conoce como el padre del método científico. Galileo lo que estaba haciendo era utilizar, por ejemplo, pelotas. Una, no sé, el equivalente a 50 kilogramos, otra 100 kilogramos. En la física aristotélica uno decía, bueno, si las aviento o si las suelto de una altura dada, entonces pues, lo que pesa más se tardará, lo que pesa el doble, se tardará la mitad de lo que la ligera. Evidente, ¿no? Decía Aristóteles. Y lo que hizo Galileo fue experimentar. Hizo aquel famoso experimento de la Torre de Pisa. Y con ello se dio cuenta de que la física aristotélica tenía errores. Eso le llevó a algunos problemas, porque bueno, hay una cuestión de que cuestionar la autoridad le genera problemas a quien le está cuestionando. Ahí, afortunadamente, el cuestionamiento era relativamente fácil de resolver porque la gente podía hacer experimentos. Cuando hay estas situaciones donde no hay manera de experimentar y son meramente posturas las que tiene la gente, pues ahí sí es bastante difícil resolver las discusiones. Bueno, con el tiempo la gente se dio cuenta de que la física aristotélica tenía limitaciones. Galileo genera este método científico en el cual muchas observaciones son condensadas en enunciados
hipótesis, les decimos. Luego, lo que hacemos es poner a prueba esos enunciados, más experimentos, más observaciones, y si la realidad, los resultados experimentales están de acuerdo con las hipótesis, entonces formulamos leyes, teorías, y esas están todavía sujetas a observaciones. Todas nuestras teorías en física siguen sujetas, por más bonitas, por más aplaudidas que sean y por más tecnología que se sustente, porque puede que el ámbito de realidad donde funcionan nuestras teorías sea limitado. Bueno, luego Newton hizo unas matemáticas, que son las que estamos estudiando todavía en nuestros días, en nuestras secundarias, en nuestras preparatorias, para poder estudiar el movimiento de los cuerpos. De ahí los problemas que estamos estudiando. Si un cuerpo se desliza por un plano inclinado, de tal ángulo, con tal coeficiente de fricción, ¿cuánto tiempo tardará en llegar al suelo? ¿O qué es que necesitamos para que no se caiga? ¿O cuál es el coeficiente de fricción? Todos esos problemas que están involucrando una enorme cantidad de partículas, pero todas parejitas, con poco grado de libertad. Entonces, de esa manera se evita el uso de estar pensando en átomos y de estar pensando en estadística. Y por eso no nos lo mencionan desde el principio. Nos dicen que hay 3 estados de la materia: el estado líquido, el gaseoso, el sólido. Y luego se nos dice, bueno, el estado gaseoso es medio latoso. De hecho, cuando estudiamos gases, pues utilizamos ciertas ecuaciones que llamamos ecuaciones de estado, que son experimentales, pero no son deducibles directamente de las leyes de Newton. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, un ejemplo de las leyes de la mecánica determinista que hace que tenga tanto éxito esta visión mecanicista de la naturaleza es la de las leyes de la mecánica. Esto, digo, no lo voy a explicar a detalle, pero sí lo voy a comentar. Sabemos por observaciones, sabíamos desde la época de Tycho Brahe y de Kepler, Johannes Kepler, que las órbitas de los planetas en el sistema solar son elípticas. Entonces, eso por observación. Y había que buscar una razón por la cual fueran elípticas y que pudiera ser esa misma razón puede expresarse de manera matemática y con ello poder hacer más predicciones. Aquí la R que aparece en la ecuación A es la distancia que hay de un origen de coordenadas a donde esté la órbita planetaria del planeta, a partir de aquí, y luego seguir cada día, recorrer un poquitito, un ángulo phi, que es lo que está acá, escrito también en la ecuación A y en la ecuación B. La R y la phi son las variables dinámicas que utilizó Newton en su momento y posteriormente Halley, las órbitas de los cometas, y más posteriormente Laplace y otros físico-matemáticos para representar esta mecánica celeste. Esta G grande que está acá es la constante de gravitación de Newton, que Newton, por cierto, no conoció numéricamente, se determinó experimentalmente. Los experimentos de Henry Cavendish. 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. M grande es la masa del objeto que está provocando el campo gravitacional. Está aquí. Aquí estaría así todo el Sol, estaría así toda la M grande. Y si escribimos las leyes fuerza igual a masa por aceleración de forma vectorial y descomponiendo en coordenadas polares, llegamos a este par de ecuaciones cuya solución nos lleva a esta expresión R en términos de phi
donde B es una constante que tiene que ver con la energía total del sistema y L es el momento angular de la órbita del objeto que está orbitando. Entonces, bueno, fue tal el éxito que tuvo esto, todavía lo seguimos estudiando y todavía imaginamos la física como algo que no tiene que ver necesariamente con la estadística, sino usted descubra las leyes y luego aplíquelas. Use el método de Galileo para ver si funciona o no funciona y después de eso use sus fórmulas para hacer tecnología o para hacer predicciones. Entonces, por eso casi no conocemos la física estadística. No es algo malo, es algo histórico, nada más es algo que pasó. Con el tiempo se generó una imagen de la física como proveedora de predicciones, lo cual es bueno y malo. Sabemos, por ejemplo, todos los eclipses que van a ser observables en la Tierra de aquí a los siguientes 500 años, con toda precisión. ¡Ay, qué padre! Eso nada más utilizando las leyes de Newton, aplicado al sistema Sol, Tierra, Luna. Y entonces, cuando se hace eso a detalle, pues se puede hacer estas predicciones. Y entonces dicen, bueno, pues si son tan buenos prediciendo, y si nos fijamos en los problemas de clase, también vemos eso, cuando nos dicen, ¿cuánto tiempo tardará en llegar al suelo un objeto que se suelta de tal altura? Estamos en una predicción mecánica y no necesitamos la estadística para poder saber cuánto tiempo va a ser y medimos. Entonces, una imagen de la física como proveedora de predicciones. Ahora, si preguntan, ¿cuánto tiempo va a pasar para que llegue el siguiente huracán? Bueno, ahí ya tenemos un problema. No hay leyes. O sea, las leyes de la física las podemos expresar. Las ecuaciones de transporte, donde estamos estudiando densidades, temperaturas, velocidades de vientos, velocidades incluyendo dirección del viento. Y cuando se forma un remolino, las conocemos y se basan en la física estadística. Pero las ecuaciones son de tal complejidad que no nos permiten hacer predicciones. Entonces dicen, pues no, que muy buenos prediciendo. Bueno, vamos a entender. Entonces voy a entrar de lleno a la materia esta, física estadística. Estas primeras frases están en inglés, las voy a traducir, las voy a leer, las voy a traducir. Hay un libro clásico de física, una serie clásica, que pueden encontrar en la biblioteca. Richard P. Feynman, físico, premio Nobel, muy famoso, de los más famosos divulgadores que ha habido. Él ya falleció. Dice al principio de su libro, if in some cataclysm all of scientific knowledge were to be destroyed, o sea, si en un cataclismo todo nuestro conocimiento científico fuera destruido, and only one sentence passed on to the next generation of creatures, y solo un enunciado pudiera pasarse a las siguientes generaciones de criaturas, what statement would contain the most information in the fewest words? ¿Qué enunciado contendría la mayor información con las menos palabras? Ese es el arranque de su libro. Interesante. Bueno, entonces dice más abajo, all things are made of atoms, little particles that move around in perpetual motion. La respuesta que él daría y que muchos daríamos. Todas las cosas están hechas de átomos, la materia, pequeñas partículas que se mueven todas ahí alrededor, el movimiento perpetuo, attracting each other when they are a little distance apart, but repelling upon being squeezed
into one another, atrayéndose cuando están a cierta distancia, pero se repelen cuando se les trata de comprimir, apachurrar. Se repelen. Entonces, ¿por qué rebota una canica y cuando le pegamos contra canica? Las pelotas, las colisiones. Es una cantidad de átomos que cuando están se trata de apachurrar, tienen una fuerza repulsiva y hay un reporte. ¿Que cuántos átomos? Una cantidad bárbara. En 1 centímetro cúbico de aire, por poner un ejemplo, hay millones de millones de millones de moléculas. ¿Qué quiere decir? Por poner un número, 10 a la 23 partículas por centímetro cúbico. 10 con 23 ceros. Son millones de millones de millones de millones de partículas. Aplicar las leyes de la mecánica, esta famosa fuerza igual a masa por aceleración, a cada átomo es materialmente imposible, además de que carece de sentido práctico. Que sepamos qué pasa con 10 a la 23 partículas, pues ¿qué hacemos con esa información? ¿Quién sabe? Y de hecho no lo hacemos. Ni las supercomputadoras trabajan de esa manera. Se hacen modelos, se hace Big Data, se hacen cuestiones que también tienen que ver con estadística, pero no, no trabajamos de esa manera. No aplicamos las leyes de Newton de movimiento, ni las leyes de la física cuántica, ni las de la relatividad a cada uno de los átomos. Hacemos otra cosa, que es lo que voy a explicar. Dice, los observables macroscópicos de variables físicas corresponden a promedios estadísticos. Sacamos promedios. Así trabajamos. Pero, digamos, es diferente decir, bueno, tengo, ¿qué les gusta? 20,000 estudiantes que hagan un examen. Puede ser el de admisión a una institución. Y luego clasificamos las calificaciones. Acá puedo poner la media. ¿Cuántos sacaron? Esto podría ser un 7,5, 8,5. Y aquí el desplazamiento respecto de la media. Lo que construimos son histogramas. Y uno con el promedio, pues obtiene cierta información. En física, las cosas son todavía más tajantes. Imaginemos ahora que este histograma es de velocidades, que la beta representa una velocidad. Y aquí, ¿cuántas partículas se mueven con cierta velocidad? Déjenme regresar a donde estoy. Entonces, lo que observamos lo vamos a asociar a un promedio estadístico. Si algo está más caliente o más frío, lo asociamos con que en promedio las partículas tengan mayor rapidez o menor rapidez. Si un sistema de partículas, todas las partículas se están moviendo muy rápido, entonces sentimos inclusive que el objeto está más caliente que si las partículas tienen una velocidad media menor. Entonces, la interpretación cinética de la temperatura, la interpretación con movimiento, se basa en estadística. Los vientos. Bueno, tenemos que el aire está formado por moléculas, 79% nitrógeno, 21% oxígeno. No olvidemos que más o menos 420 partes por millón están formadas también por dióxido de carbono, ese dióxido de carbono del efecto invernadero, sí, el que causa el calentamiento global. Todas esas átomos que están allí también obedecen a una estadística. De acuerdo a su rapidez, podemos formar histogramas promedios y saber cuál es la velocidad que asociamos del viento. Claro, en este caso, contar cuántas partículas directamente no es posible, no es observable.
Tenemos métodos indirectos para generar histogramas como este que vemos acá, para ver de unas poquitas, obtener lo que llamamos una función de distribución. Eso lo voy a repetir. La física estadística funciona con base en funciones de distribución, como las que usamos para la información de la escuela, las que utilizan las compañías de seguros para tener una idea de cuánta gente enferma de tal enfermedad, de cuántas defunciones hay también al año, las causas, etcétera. Pero aquí, bueno, esto repito, es más tajante, bueno, pero también menos intenso. Establecimiento de funciones de distribución. Aquí puedo tener un horno, partículas que estén a cierta temperatura, se emiten partículas, pueden ser protones, pueden ser neutrones, pueden ser electrones, pueden ser moléculas neutras, que simplemente se hace un hoyito ahí en el horno, ese proceso se llama fusión, sale a través de un hoyito pequeño, sale a través de un hoyito pequeño un haz de partículas, se colima para que tengamos solo una dirección, y luego tenemos un objeto, un par de discos en rotación, truco muy interesante que se desarrolló desde finales del siglo XIX, principios del XX. De acuerdo a la velocidad de rotación del motor, pues van a pasar algunas partículas y otras no. Se detectan y se obtiene algo como esto. Esta es una función de distribución real. Un haz de electrones que está a una temperatura de 10 a la 4 kelvins. Déjeme regresarme. Aquí. 10 a la 4 kelvins. Esta es una constante universal que nos enseñan en física que se determina experimentalmente. Los buenos laboratorios de física, desde secundaria, se determina la K, la constante de Boltzmann, utilizando partículas así que se están desplazando brownianamente, o sea, aleatoriamente, brownianamente por Robert Brown. Cuando vemos el polen ahí que se está desplazando en el aire, hace un movimiento aleatorio, con movimiento browniano se determina acá. La masa del electrón se determina también con experimentos, el experimento de Thomson. Entonces, bueno, son parámetros conocidos, M, K y T, y a partir de estos experimentos se puede determinar la forma funcional, la forma matemática de la función de distribución. Aquí V es la velocidad, esto significa cuántas partículas, qué proporción, pues esto está normalizado, qué proporción de partículas se desplaza con una velocidad en un intervalo dado, V más delta V, si está a una cierta temperatura, tiene cierta masa. Entonces vean, tiene una V cuadrada y una exponencial. Es una función gaussiana esta. E a la menos mv cuadrada sobre 2kt. Esta se llama la distribución de rapideces de Boltzmann. Este factor, 4πm sobre 2πkt a la 3 medios, se llama factor de normalización y lo utilizamos para que, o lo podemos determinar usando cálculo integral para que el área que está dentro de esta curva sea 1. Y entonces la probabilidad de que pueda determinar, que pueda encontrar, medir una cierta proporción de átomos, bueno, en este caso electrones, en un intervalo de velocidades, sea conocida, se determina haciendo el integral correspondiente. O sea, totables. Esto es impresionante. Vean la masa que tiene un electrón. 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. O sea, 10 a la menos 6 kilogramos. Es
es un microgramo. 10 a la menos 12 es una millonésima de eso. 10 a la menos 31 kilogramos es una masa que difícilmente podemos imaginar, tan ligera. Y los tamaños que tenemos en las escalas atómicas también nos impiden ver directamente. Que sí, con un microscopio electrónico se puede. Sí, pero ver todos los átomos en movimiento, apreciar 10 a la 23 y extraer 10 a la 23 átomos en un centímetro cúbico. Y luego poder determinar propiedades físicas con eso, pues ha requerido mucho ingenio, mucha inteligencia por parte de los seres humanos desde la época de Maxwell y Boltzmann, un poco antes también, desde la época de los Bernoulli, inclusive. Bueno, entonces el área es 1 y uno puede hacer lo que se hace con la estadística. Si uno calcula, si uno multiplica esta expresión por un medio de mb cuadrada, con esta m, e integramos de 0 a infinito, obtenemos la energía interna, y entre eso va a ser la medida de qué tan caliente o qué tan frío es un objeto. Y entonces podemos relacionar variables cotidianas, como la velocidad de un viento, como la temperatura, como la viscosidad de un objeto, de un aceite, utilizando estos elementos, funciones de distribución y valores esperados. Impresionante. Ahora, vemos también la cuestión de que las funciones de distribución pueden ser funciones de equilibrio, pueden estar fuera del equilibrio. Cuando tenemos un sistema que no varía con el tiempo, tenemos un sistema que no varía con el tiempo, decimos que el sistema está en equilibrio. Eso no quiere decir que las cosas no se muevan. O sea, pensamos mucho en el equilibrio mecánico. Tengo un bloque, tengo un sistema de poleas, tengo un edificio, una mesa. Todos son sistemas de equilibrio mecánico. No necesitamos saber mucho de qué temperatura tiene una mesa, por ejemplo. Está en equilibrio con el medio ambiente. Pueden ser. Si el medio ambiente está a 20 grados centígrados, la mesa probablemente también esté a 20 grados centígrados. Pero las situaciones más importantes se dan fuera del equilibrio. En realidad, nosotros, seres humanos, la mayor parte de los seres vivos, somos temas fuera del equilibrio. Nosotros estamos a 36 grados, 36 grados y medio Celsius. Y acá el medio ambiente puede estar a 20 y tantos. Entonces tiene que haber un fenómeno de transferencia. Sabemos que lo caliente se enfría si está en contacto con un medio más frío. Y al revés, lo que está más frío entra en contacto con algo caliente, va a aumentar su temperatura. ¿Cómo hacerle para poder describir estos fenómenos de calentamiento, enfriamiento, de movimiento, de viscosidad? No es lo mismo que yo vacío un vaso con agua a un vaso con mermelada. ¿Sí? O sea, el tiempo de acción de la gravedad es mucho mayor. Se requiere más tiempo con la mermelada para que se vaya vaciando. Entonces, ¿cómo calcular todo eso? Pues usamos física estadística. Esta ecuación que quise escribir para que se vea cómo es, la f es la función de distribución. Esto representa la variación respecto del tiempo de la función de distribución y varía con el espacio, que es este triangulito con la r, el operador gradiente. Varía también con el entorno, fuerzas externas. Esta B flechita punto es la aceleración que está actuando, la aceleración que tienen los átomos, que es producto de la fuerza que actúa sobre ellos, de los campos que actúan sobre ellos. Entonces ponemos fuerza entre masa.
Si las fuerzas son eléctricas, pues ponemos la fuerza eléctrica aquí, entre la masa, sería la B punto. Y luego esto, tenemos que utilizar los métodos que necesariamente se aprenden en cursos en universidad y en posgrado para resolver para la F nueva. Una F que ya no es la F simple que tengo acá, la gaussiana, la que tenemos aquí, que no tiene el tiempo, que no tiene, hay fuerzas externas, y esa función de distribución es la que utilizamos para obtener los valores esperados nuevos. Flujo de calor, inercia al movimiento producto de la viscosidad y otras que son importantísimas para poder, la presión también, para poder modelar sistemas complejos. Estos sistemas complejos son los que forman los patrones. Les decía hace rato, desde la espiral del caracol hasta la espiral que observamos en las galaxias, que contienen nuestras estrellas, que contienen nuestros planetas. Este es un libro, un libro clásico sobre esto, que se dedica exclusivamente al análisis de la ecuación de Boltzmann, la ecuación que determina cómo varía la función de distribución. Si en una región del espacio, una región que ubicamos lugares más calientes y más fríos, entonces el calor va a ir de lo más caliente a lo más frío, flujo de calor. Y para calcularlo usamos este tipo de expresiones, donde aquí ponemos en esta psi un medio de mv cuadrada, que sería la energía cinética, por v vector, que sería el vector de velocidad, y nuestra solución de la ecuación de Boltzmann, la F. Cuando esto lo ponemos en ecuaciones de balance, nos permite generar un sistema de ecuaciones de transporte clásico. Este es el sistema de Navier-Stokes-Fourier. Aquí puse algunas imágenes. Curiosamente, ellos lograron establecer una forma parcial limitada de estas ecuaciones sin hacer uso de la estadística. Pero la estadística, la mecánica estadística, nos ha permitido identificar un método, un algoritmo, una secuencia matemática de pasos para poder hacer el establecimiento de ecuaciones de observables que involucran millones de millones de millones de átomos de una manera directa y aplicable para sistemas muy chiquitos, como pudiera ser el agua que puede estar en la tina de un baño, hasta sistemas enormes astrofísicos, como puede ser un cúmulo globular en una galaxia donde se están formando estrellas. Así de impresionante, así es la aplicabilidad. Entonces, estos valores esperados fuera del equilibrio también se pueden calcular utilizando esta F y sustituyendo. Entonces, la energía interna sería el valor esperado de medio de mv cuadrado, que es la energía cinética mecánica. Entonces, no quiere decir que no usemos la mecánica de Newton. La usamos a nivel individual y luego usamos la estadística para establecer, uno, funciones de distribución, dos, valores esperados, y tres, ecuaciones de evolución de las funciones de distribución que nos permiten identificar variables tales como flujos de calor, como viscosidades, como conductividades eléctricas,
como flujos magnéticos. Bueno, hay una barbaridad de aplicaciones aquí. Y bueno, no es conveniente que haga algo demasiado largo didácticamente. No es conveniente, pero se les invita a seguir estudiando, a contactarnos. También, afortunadamente, nos invitan a cada ratito para hacer conferencias o ciclos de conferencias para avanzar en un solo tema y usar más horas. Entonces voy a pasar a las reflexiones finales. La física estadística permite fundamentar ecuaciones que involucran variables macroscópicas definidas a través de valores de expectación. Flujo de calor. Cuando les preguntan, ¿qué es el calor? Bueno, pues dicen el calor. Será, ¿cómo lo definen? Bueno, hay muchas maneras de definirlo de una manera coloquial, ¿no? Asociando con temperaturas más altas, temperaturas más bajas, tengo calor. Digamos, no está muy bien dicho eso. Lo correcto sería decir, la temperatura es muy alta, porque lo que estamos diciendo es que los átomos que están alrededor, las moléculas, están moviéndose a velocidades muy altas. Y eso me genera esta sensación de calor. En realidad, les decía, el calor se definiría con una integral de este tipo, donde aquí pondría un medio de mv cuadrada b y aquí la función de distribución apropiada. Pero bueno, nadie va a contestar eso en la vida real, entonces nos quedamos con que hace calor, ¿no? Bueno, esto por un lado. Cuando necesitamos hacer un cálculo o establecer un sistema de ecuaciones, ya para hacer un diseño, hacer una máquina, o para explicarnos la existencia de una estructura, de un patrón, como la espiral que observamos en las galaxias, o la elipse, que también que podemos en otro tipo de galaxias, cuando necesitamos eso, entonces sí necesitamos las definiciones formales. Ya no nos basta tener la, la imagen coloquial de la velocidad del viento, etc. Necesitamos las definiciones matemáticas. Segunda reflexión. La evolución de los valores de expectación puede obtenerse por medio de ecuaciones maestras. Bueno, aquí luego pues la gente lo pone con X, por expected values. Pero bueno, son valores esperados. Entonces, la evolución de los valores esperados puede obtenerse por medio de ecuaciones maestras. Voy a ponerme acá. Me gusta más ponerle valores esperados. Aquí sobre la marcha, porque luego uno la manda para que la tengan para siempre. Me gustan más valores esperados. Puede obtenerse por medio de ecuaciones maestras. La ecuación de Boltzmann. Existen numerosos problemas. Un problema abierto de física matemática es uno que no ha tenido solución. Estos se hicieron famosos. El Instituto Clay daba $1.000.000 a quien resolviera un problema como estos. El fundamentar las ecuaciones de Navier-Stokes con ciertas condiciones de frontera para poder resolver ciertos enigmas sobre los patrones de la naturaleza. Era uno de esos premios, era uno de esos problemas, perdón, que daban $1.000.000. La conjetura de Poincaré era un problema matemático, puro, que fue resuelto en su momento. Curiosamente, la persona que resolvió el problema rechazó $1.000.000. No, un matemático excéntrico. Bueno, el problema abierto es uno que es importante, que tiene mucho tiempo y que no ha podido tener solución. Ni las grandes mentes, ni Gauss, ni Newton, ni Euler, ni Einstein, ni nadie de ellos. A veces porque no quisieron entrarle, por lo que sea.
no había los recursos de cómputo, lo que fuera. Bueno, entonces muchos problemas abiertos de física matemática vienen de la física estadística. Bueno, también se utiliza la física estadística para fundamentar sistemas cuánticos. Casi todo lo que dije ahorita, para que hubiera mayor facilidad de comprensión, fue clásico. Partículas pensadas con una masa m, velocidad v, en una posición dada r. Y bueno, se sabe de la física cuántica que para sistemas atómicos tenemos limitaciones. No podemos determinar con absoluta precisión posición y velocidad de una partícula. Principio de incertidumbre. Pero la idea de utilizar una estadística dada se sostiene. Existe una estadística cuántica donde la función de distribución, en lugar de ser algo como esto que están viendo aquí abajo, una gaussiana normal, tiene, no sé, por ejemplo, la frecuencia, si está para fotones, la energía de fotones, y la forma va a ser de una función exponencial, de una función racional de exponenciales. Una función racional de exponenciales es decir que tiene polinomio arriba, polinomio abajo, pero de exponenciales. O sea, por ejemplo, 1 entre e a la h no entre kt menos 1, que es la fórmula del número de ocupación en la estadística de Bose-Einstein. Entonces, son otras estadísticas, pero la idea se sostiene. En lugar de tener estas gaussianas, tiene unas cosas más complicadas, que en algún momento, si se presta, se puede ver. Inclusive hubo en algún ciclo de la Vasconcelos alguien que se aventó solamente a hablar de condensados de Bose-Einstein. El punto de arranque es esto, la física estadística, y luego se utiliza una función de distribución diferente y se estudia este fenómeno de condensación en el espacio momental, un momentum ahí parejito, cuando debería ser caótico el sistema. Es algo padrísimo. Entonces decía, también se utiliza la mecánica estadística, aunque con otra función, otras funciones de distribución, otras identidades de partículas, para estudiar sistemas. Finalmente, la fundamentación de la física de sistemas complejos debe enfatizarse en los cursos de física, niveles intermedios y avanzados. Digo, esto es muy, muy complejo para la primaria, pero los chavos en secundaria, en prepa, pues quieren escuchar cosas emocionantes y hacer experimentos emocionantes también, transiciones de fase, formación de patrones, y no nada más tener un bloque que se desliza, que ya sabemos que se va a deslizar y que va a tomar cierto tiempo, miles de mediciones. No digo que no se haga, pero se tiene que ocupar más tiempo para que mayor cantidad de jóvenes conozca de esto y pueda después decidirse por estudiar un cierto tipo de ingeniería, una física matemática, que buena falta también hace falta en el país. Muy bien, algunas referencias de libros de física normales, ahí pueden consultar. El Serway, Feynman, ahí aquí la cita. Todo está formado por átomos. Los átomos requieren para poder vincularse con sistemas complejos, con observables macroscópicos de la física estadística. Feynman hace también mucho énfasis de ello. Estos libros son de divulgación, muy recomendables. Uno es de mi maestro, que mencioné al principio de la plática,
de García Colín. Y sin embargo se mueve, está en Biblioteca Vasconcelos. Y sin embargo se mueve en Teoría Cinética de la Materia. Empieza, pues sí, se ve un sistema en reposo, cuando tienen un poquito de, empieza hablando el doctor García Colín con una copita de vino, que se ve todo en reposo y luego hace ver todo lo que hay alrededor. Que si la reacción, que si la evaporación, etcétera. Y de ahí se suelta para poder hablar de esto de las funciones de distribución y de su evolución. Y este libro simpático de Mlodin, ¿no?, que colaboró con Stephen Hawking en su momento, El andar del borracho, cómo el azar gobierna nuestras vidas. Está un poco exagerada la idea de gobierna nuestras vidas, pero sí es importante cómo interviene. Si usamos funciones de distribución, quiere decir que va a haber partículas moviéndose al azar, y eso hace que de alguna manera el azar esté vinculado con los fenómenos fuera del equilibrio. Cuando los temas son muy sensibles, pueden cambiar con poquito cambio que le hagamos. Por eso es tan difícil, por ejemplo, predecir la trayectoria de un huracán, su intensidad también, que si va a pasar este último huracán Laura, por ejemplo, y también ocurrió con con Genevieve en México, de que se tenía un pronóstico de su intensidad y bueno, lo ponían ahí en la televisión y resultaba que en la noche pasaba algo y al día siguiente ya era una categoría más alta. De hecho, Genevieve llegó a categoría 4, igual Laura, y ya cerquita de las costas. Entonces, esa es una consecuencia de la sensibilidad que tienen las ecuaciones de transporte, que a su vez se fundamentan en las funciones estadísticas, de la sensibilidad que tienen estas ecuaciones a pequeños cambios, pequeños efectos que generan finalmente grandes cambios. Entonces, eso es interesante y bueno, es un reto para los investigadores de ahora, utilizar todo lo que sepamos de física, de matemáticas, de cómputo, para poder abordar esos fenómenos. Bueno, agradezco aquí al Departamento de Física y Matemáticas. También, bueno, nivel 2 lo mencionó Virginia, y el que soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, entonces también se agradece al CONACYT y al sistema CEP-CONACYT, que es quien coordina al SNI. Muy bien, muchas gracias. Ya con eso terminamos. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta interesante charla. Agradecemos así es a la Universidad Iberoamericana por este ciclo de Vive con las matemáticas que estaremos retomando a partir del día de hoy, todos los viernes a las 4 de la tarde. Doctor, muchísimas gracias y esperamos poderlo tener pronto nuevamente aquí en la Biblioteca Vasconcelos. Sí, los extraño mucho. Ahí También se les extraña. Ahí abajo de la ballena. De Matrix Móvil. Así es. Y a veces también en el lado, en el auditorio también nos ha tocado. Así es. Y, la interacción pues esperamos vernos pronto por acá, doctor. Muchísimas gracias por la plática. Gracias, Virginia. Hasta luego. Te la voy a mandar la plática por el correo electrónico con la corrección que hice. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Pues listo, doctor. Muchísimas gracias. Ya también vamos a tener en vivo la grabación en nuestro YouTube para que esté disponible. Ok. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.